Hola, buen día. En el día de hoy aprenderemos cómo subir las evaluaciones por parte de los docentes. Recuerden que este video va dirigido a docentes y también habrá una versión de este video dirigido para estudiantes, ¿vale? Lo que vamos a hacer es iniciar sesión con el código de la institución CIME académico y nuestro nombre de usuario y contraseña. Una vez hemos iniciado sesión, vamos a ir a la pestaña Cursos. Aquí tengo la lista de cursos que tengo asignados. Voy a utilizar Humanidad Lengua Castellana, que es el que ha sido en nuestras pruebas. Ahora que está aquí, voy a irme a la pestaña Evaluaciones. Aún no he creado ninguna evaluación, no me aparece. Vamos a darle clic en Nueva Evaluación. Aquí me pide los parámetros de configuración básicos primero. El nombre de la evaluación, vamos a colocarlo Evaluación de pruebas. Voy a decir que no es visible aún. ¿Cuándo la voy a convertir visible? Cuando haya terminado de preparar todas las preguntas. Entonces, predeterminadamente, nuestra evaluación no va a ser visible para los estudiantes. Eso con el fin de que el docente pueda primero terminar de realizar el trabajo, de subir todas las preguntas y luego, sí, cuando haya terminado esto, colocarla de manera visible para ellos. La fecha de cierre va a ser la fecha máxima que tienen ellos para hacer esta evaluación. Yo lo voy a colocarlo hasta el domingo 31 de mayo. Mostrar al final. Tengo cuatro opciones. Cuando el estudiante termine la evaluación, voy a poder mostrarle la nota que se calcula automáticamente dependiendo del puntaje y cuáles eran las respuestas correctas según lo que le hayas respondido. Puedo mostrar solamente la nota sin indicarle cuáles fueron las respuestas correctas. Puedo indicarle cuáles eran las respuestas correctas sin mostrarle las notas o simplemente no mostrarle nada. Se muestra un mensaje de que terminó la evaluación y que el docente las revisará. Entonces, por acá tengo el tiempo en minutos. Si lo dejo en cero, el estudiante va a tener tiempo indefinido para hacerlo. Desde aquí puedo subir y puedo dejarlo, digámoslo, en 20 minutos. También puedo dar esto y escribir, ¿no? Voy a dejarlo en 20 minutos. La cantidad de intentos permitidos por estudiante. Va a ser una evaluación que se pueda realizar solo una vez. Orden de preguntas aleatorio. Cuando yo vaya agregando las preguntas no van a tener un número como tal. Entonces yo le puedo decir al sistema que a cada estudiante me le haga las preguntas en distinto orden o que las aparezcan tal cual yo las voy creando. Voy a dejarlas que no van a tener orden aleatorio y voy a darle clic aquí donde dice guardar y preparar preguntas. Listo. Aquí ya fue grabada mi evaluación, aparece el título de mi evaluación, los parámetros pues, de configuración que ya había hecho y tengo ya no un solo botón sino dos botones, el que dice nueva sección y el que dice guardar cambios. Si yo cambio cualquier configuración dentro de los parámetros de configuración, debo de dar clic en guardar cambios. Esto, digamos, vamos a hacer un ejemplo, no voy a tener 20 minutos, sino que voy a tener 25. Voy a tener que darle guardar cambios para poder que se guarde esa configuración que yo di ahí. ¿Listo? Si lo ven, ya recargó la página y aparecen con 25 minutos. Las secciones y las preguntas se guardan automáticamente. No tengo que darle clic en guardar, sino que a medida que voy agregando secciones y a medida que voy agregando preguntas, ya se van a ir guardando automáticamente. Entonces veamos el concepto de una sección. Mis preguntas van a ir, por decirlo, agrupadas. Entonces las secciones son grupos de preguntas. Para poder iniciar a agregar preguntas debo de tener creada mínimo una sección. Entonces voy a darle clic aquí en nueva sección.
Voy a establecerle un título, digamos, lectura Loren Ixum. ¿Para qué sirven las secciones? Ejemplo, el lenguaje. Tú quieres hacer 5 preguntas basadas en un texto. Entonces, puedo tener una sección en la que en la descripción de esa sección va a colocar un texto. Vamos a quitar el formato aquí para que sea más bonito. Y le voy a decir, responda las preguntas de esta sección en base al texto anterior. Listo. Le he dado un título a mi sección, le he dado un texto y le estoy diciendo al estudiante que basado en ese texto debe de responder unas preguntas. A esto también le podría agregar imágenes. Vamos a elegir alguna imagen por aquí. Vamos a colocarle esto. Listo. Vamos a colocar esto centrado. Y aquí, en la descripción de mi sección, puedo utilizar el texto enriquecido que ya conocemos dentro del editor. Se pueden agregar videos de YouTube si queremos dentro de esa descripción. Voy a guardar mi sección y aquí ya la agrega. Tengo una sección, me muestra el texto de las imágenes que yo he colocado en la descripción. Y aquí ya tengo la lista de preguntas. Aún no tengo ninguna pregunta. Y acá tengo la opción de nueva pregunta. Vamos a crear una nueva pregunta. Cuando yo voy a crear una nueva pregunta, tengo el espacio para hacer la pregunta. Puedo hacer una descripción detallada de la pregunta con un texto enriquecido. Vamos a hacer la pregunta. ¿Qué es Loren Ixum según el texto? Listo. Aquí podría colocar una descripción detallada y enriquecida de mi pregunta. ¿Qué es enriquecida? ¿Qué significa enriquecida? Y puedo colocar imágenes. Vamos a colocar otra imagen aquí en la pregunta. Vamos a poner por aquí, digamos que de pronto, vamos a colocar eso, cualquier imagen. Esta imagen está bastante grande, entonces la voy a colocar al 50% de su tamaño. Digamos que esta es mi pregunta, ese es el detalle de mi pregunta. Y en la pregunta también, o sea, por ser enriquecida, puedo utilizar hasta videos de YouTube, imágenes, enlaces, puedo agregar tablas. Entonces, podemos personalizar totalmente nuestra pregunta con este editor enriquecido. ¿Listo? Voy a eliminar esta de aquí. Listo. Aquí le agregué una tabla, agrego una imagen. Esta imagen de pronto me gustaría centrarla también. Puedo personalizar toda esa parte. Las preguntas necesitan tener un puntaje. ¿Ese puntaje para qué? Porque desde aquí, desde ese puntaje, vamos a empezar a calcular la nota automáticamente. El sistema, ¿qué va a hacer? Va a tomar la cantidad total de puntos como un 100% y va a tener la cantidad de puntos obtenidos por el estudiante como un porcentaje X de ese 100% y a partir de ahí le va a calcular la nota. Entonces siempre es importante colocar un puntaje. No es necesario que este puntaje de 50 o 100 o 500, no es necesario que un número exacto, sino que en el puntaje vamos a establecer, digámoslo así,
Para las preguntas más difíciles, mayor puntaje. Para las preguntas más fáciles, menor puntaje. Digamos que para esa pregunta en particular yo voy a ponerle 5 puntos. Que si hay un número que recomendemos, sí, el número 50 es el más fácil de identificar cuando los muchachos estén haciendo las tareas. Vale, que la suma de todos los puntajes de 50. Ya les voy a mostrar dónde vemos cuántas preguntas hemos agregado y cuál es el total de puntos que tenemos. Ahora, aquí en tipo de pregunta tengo dos opciones, pregunta abierta o pregunta de selección múltiple. A medida que vayamos actualizando el sistema, pues vamos a ir agregando más tipos de preguntas. Por ahora tenemos solamente estas dos. Voy a dejar esta pregunta tipo abierta. ¿Qué es tipo abierta? El estudiante va a ver la pregunta y va a tener un cuadro de texto donde va a poder responder a lo que se le está preguntando. Las preguntas de tipo abierto no las puede revisar el sistema. Entonces, si utilizamos preguntas abiertas, el sistema a la final no le va a poder dar una nota al estudiante, sino que va a decirle que debe esperar a que el docente los revise y es el docente quien indica si está bien o está mal la respuesta. Vamos a darle clic aquí en guardar pregunta para agregar esta que acabo de hacer. Y por aquí ya tengo en mi lista de preguntas la que acabé de usar. La pregunta decía, ¿qué es Lorem Ipsum según el texto? Acá me dice cuántos puntos tiene mi pregunta y tengo tres opciones. Ver o ocultar detalles de la pregunta, editar la pregunta o eliminar la pregunta. Cuando yo clic en la lupita, puedo ver el detalle que yo puse en mi pregunta. Lo que se había mostrado ahorita, estaba la descripción detallada con una tabla y una imagen. Y desde aquí puedo ocultar estos detalles. ¿Para qué los oculto? Para que sea organizadito y se me da cuadrito por cuadrito a medida que voy agregando preguntas. Voy a agregar otra pregunta. En este caso particular voy a utilizar, esta va a ser una pregunta tipo múltiple. Voy a colocar aquí la descripción detallada en mi pregunta. No le voy a colocar imágenes esta vez en la descripción, voy a colocarla solamente así. A esta le voy a dar 8 puntos. Y voy a escoger como tipo de pregunta de selección múltiple. Cuando utilizo la selección múltiple, de inmediato el sistema me agrega 4 opciones de respuesta. Predeterminadamente el editor no está. Es simplemente, digámoslo así, un cuadro donde vamos a escribir solamente texto plano. Opción A de la pregunta. Opción B de la pregunta. Opción C de la pregunta. Y opción D de la pregunta. Si yo quiero agregarle más opciones de respuesta a esta pregunta, puedo colocarle agregar respuesta. Él me hace acá agregar una opción E. Acá al lado derecho tengo el selector para saber cuál es la respuesta correcta. Puedo colocar solo una de ellas. Listo, si selecciono alguna otra, me elimina la anterior. Me elimina la selección anterior. Entonces vamos a decirle que la respuesta es la B. Y voy a eliminar esta cuarto de aquí. Desde aquí puedo eliminar la opción de respuesta. Eliminar esta de aquí. Entonces me la eliminó y me subió la que yo tenía ahí anterior. Pero digamos que yo quiero colocar imágenes en mis respuestas, en mis opciones de respuesta. Entonces yo puedo chulear aquí la pregunta enriquecido y el sistema me carga mi editor de texto enriquecido en el que puedo utilizar imágenes. Vamos a colocar una imagen en esta opción de respuesta. Vamos, ¿ves? Aunque esté mal, es grandísima, ¿no? Este es un icono de verdad. Y vamos a colocarle el 25%. Listo, aquí agregué una imagen a mi respuesta. Ay, pero yo quiero que todas tengan una imagencita. Esta también le puedo agregar una imagen desde acá.
donde hay otro, vamos a utilizar Desica. Esta de acá también quiero que tenga una imagen. Entonces, cuando quiero que tengan imágenes o quiero utilizar tablas dentro de mis opciones de respuesta, entonces puedo utilizar el texto enriquecido, que lo habilito dando clic aquí. Y si de pronto no lo necesito, también dando clic aquí lo puedo quitar. ¿Listo? Con esto lo habilito. Y si quito el chulito, lo deshabilito. Entonces voy a dejarlo hasta ahí, esas tres con imágenes. Así, a mis respuestas le puedo agregar imágenes. Y ya sé que la opción 2 o la opción B es la respuesta correcta. Voy a darle aquí guardar pregunta. Entonces aquí ya agregó la pregunta que yo acabo de hacer. Pregunta tipo múltiple, que era la que yo estaba agregando. Voy a darle clic en ver detalles. Y aquí tengo la descripción detallada. Y tengo mis opciones de respuestas separaditas. Opción A me separa por una línea la opción B, la opción C y la opción D. Algo particular es que la opción B está en negrilla versus las otras. Eso quiere decir que esta fue la que yo seleccioné como respuesta correcta, ¿vale? Voy a bajar aquí. Entonces, como les decía, estas preguntas ya se han guardado de forma automática, no es necesario darle clic en ningún otro espacio. Esta sección la puedo minimizar desde aquí para poder organizar mi evaluación y voy a crear, acá está, les quería mostrar esta parte. Aquí el sistema me dice cuántas preguntas he agregado y cuántos puntos en total dan esas preguntas. Voy a agregar una nueva sección. Esta va a ser mi segunda sección de preguntas. Esa es la descripción. Vamos a colocar otro texto. Y esto lo quiero centrar aquí. Listo. En base en el texto y la imagen responde. Bueno, falta la imagen. Vamos a agregar una imagencita aquí a la descripción de nuestra sección. Aprendizaje Castle es bastante grande, vamos a colocarle el 50% y que esté centrada. Y voy a guardar la sección. Acá abajo ya tengo la segunda sección de preguntas, que es la que acabo de crear. Y a esta sección le puedo asignar preguntas. Esto va a ser pues, esta va a tener 6 puntos, va a ser de tipo selección múltiple. Esta va a ser su primera opción, su segunda opción, su tercera opción y su cuarta opción. Y voy a decir que la correcta es la tercera. ¿Listo? Y es así como vamos a agregar otra pregunta. Aquí ya está la tercera pregunta, que es la que acabo de crear. Y al ver los detalles, vemos que de nuevo me puso en negrilla la opción correcta. Y profes, es así como se crea una evaluación. Si de pronto quiero ver los detalles de la lista de las evaluaciones que he creado, voy a volver al curso. Y ahora que ingreso a evaluaciones, tengo ya mi evaluación, que fue la que acabé de hacer. Me dice la fecha de publicación, que fue la fecha en la que yo la hice. Me da la fecha de cierre de esta evaluación. Me dice si es visible o no es visible. Y tengo la opción de ver una vista previa, editarla o eliminarla. ¿Listo? Y es así como manejamos las evaluaciones. Recuerden que cualquier duda pueden escribir a soporte técnico, que vamos a estar muy pendientes de ayudarlos.